Hola, bienvenidos a un nuevo live de Insight. Bueno, voy a esperar que las personas se vayan conectando. Yo pongo música mientras tanto. Hola Gemma, bienvenida. Acá estoy esperando que las personas se vayan conectando. Hola, hola. Bueno, esta es la segunda parte del live que di la semana pasada sobre las enfermedades de transmisión espiritual. Hola Pa. Hola Tommy. Bueno, entonces mientras se van conectando, voy a recordar así las 10 enfermedades de transmisión espiritual. La semana pasada vimos 5. La primera, que es la espiritualidad de comida rápida. La segunda, la espiritualidad de imitación. La tercera, las motivaciones confusas. La cuarta, esto de identificarse con las experiencias espirituales. Y la quinta que vimos fue el ego espiritualizado. Entonces hoy vamos a continuar con las otras. Recuerden que estos conceptos de las enfermedades de espiritualidad, de transmisión espiritual, perdón, es un concepto creado por Mariana Kaplan. En su libro, en español se llama Ojos bien abiertos, y es para ir cultivando el discernimiento en el camino espiritual. Por si quieren como profundizar más sobre este tema, ahí está. Entonces, bueno, empecemos. Hola a los que se van conectando. Bueno, entonces vamos con la sexta hoy, que es la producción masiva de maestros espirituales. Entonces, en el live pasado, yo les hablaba que, claro, como estamos entrando a la era de Acuario, es como si básicamente el universo, los cielos se abrieran y bajara como toda esta sabiduría, y nos permite que nosotros los humanos empecemos a tender puentes con los mundos espirituales. Cada vez se hace como más fácil y asequible a todos los humanos poder tender esos puentes. El problema que es que, claro, cuando se despierta en nosotros ese deseo, nos vamos a encontrar, como lo hablamos la semana pasada, nos encontramos con muchos cursos que corresponden a esta enfermedad de la espiritualidad de comida rápida. Entonces, ¿qué pasa? En estos cursos de espiritualidad de comida rápida que nos prometen iluminarnos, ¿cierto? Sucede que listo, muchas personas los toman y se creen ya iluminadas y con la capacidad de empezar a iluminar a otras personas. Entonces, digamos que el problema no es que cada vez haya más personas que se están despertando, ¿cierto? O sea, de hecho eso es positivo, o sea, es positivo que, digamos, en el 2012 hubo un gran despertar de conciencia, o sea, como un despertar masivo. En el 2020, gracias a la pandemia, hubo otro, o sea, a partir de ahí hay muchas almas que empezaron a despertar. Claro, y eso está súper bien, y eso va de acuerdo a esta era de Acuario. El problema es que estas personas que se están como graduando de estos cursos se presenten al mundo como si ya estuvieran iluminadas. Entonces, que las personas crean que, bueno, entonces voy y hago el curso con esta persona y me voy a iluminar también. Ese es el gran como peligro, ¿cierto? Porque está bien que hayan muchas personas que estén haciendo su camino espiritual, que estén desarrollando, evolucionando en conciencia. Pero recuerden, el camino espiritual es un camino de vida, donde la meta es el camino. Entonces, no les vayan a creer como a estas personas que les digan, yo ya me iluminé con mi técnica, te tengo la solución a tus problemas, te vas a liberar del sufrimiento y te vas a iluminar porque yo ya lo hice. Y bueno, si están muy en esa parada, evidentemente pues están tomados como por el ego, por su propio ego, que los hace creer que están por encima y que su técnica es la mejor.
Entonces, bueno, ese es como el tip. Si tienen como dudas sobre esta primera enfermedad, por favor escriban yo para ayudarles el tiempo de que escriban su pregunta, si les surge algo. Y si no, pues voy a continuar. Igual mientras escriben, si alguno tiene una pregunta, les voy a contar también algo. La espiritualidad laica, que es muy diferente como a la religión, en la espiritualidad laica lo que se busca es que cada persona experimente en sí el contacto con la divinidad, experimente su contacto divino, sin intermediarios. Entonces, de nada sirve, digamos, anteriormente, claro, cuando la Iglesia Católica era como lo que comandaba, digamos así, el tema espiritual en esta parte del mundo, las personas sentían y pensaban que era el sacerdote el que era como el único capaz y como el puente entre los humanos y la divinidad, ¿cierto? Era como ese intermediario entre nosotros y la divinidad. Entonces, de nada sirve si ahora hacemos como, dejamos de lado la religión, pero entonces cambiamos la figura del sacerdote por la de un gurú de la India o un maestro espiritual de no sé qué. O sea, un buen maestro espiritual te va a guiar y te va a llevar a que no dependas de él, ni él depender de sus alumnos, por así decirlo. La idea es que, te va a llevar a que tú encuentres y te conectes con tu propia sabiduría interna y con tu propio poder interno, para que después ya no lo necesites, porque sí, obviamente en este camino pues necesitamos ciertas guías, nosotros vamos a ser también guías para otros, pero que no se genere una dependencia, no sea algo de la vida, sino por ciertos momentos de nuestra vida. Entonces, bueno, no escribieron preguntas, así que, bueno, voy a continuar con la otra, que es la 7. Entonces, bueno, en resumen, con esta es que cada uno se convierta en su propio maestro espiritual, que encuentre esa autonomía en el camino espiritual. Entonces, bueno, la 7, que es el orgullo espiritual, suena un poco parecido al ego espiritual. La diferencia es que, claro, en el ego espiritual ya es una enfermedad como mortal, porque sí, pues el ego ya está completamente atomado a la persona y siente como está sentado en este trono endiosado, pues ya es muy difícil que se sane, por así decirlo. En el orgullo espiritual, digamos que no está tan grave, porque la personalidad no está tomada como por este ego endiosado. Pero el orgullo es muy fácil caer, digamos, en los practicantes que ya llevan cierto tiempo en su camino espiritual y han logrado acceder a cierta sabiduría y han encontrado su propia herramienta espiritual o práctica que los lleva como a sentirse que están en conexión, ¿cierto? Con lo que se sienten cómodos, con los que se sienten que son buenos, ¿cierto? Y puede que se lleven, que sean reconocidos por esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que toman eso como excusa, esa sabiduría a la que han accedido y la herramienta que han encontrado, la toman como excusa de cerrarse a otras posibilidades, de experimentar otras posibilidades y otros caminos. Y por otro lado, pues los lleva a sentirse superiores, a sentir que su camino, su herramienta está por encima del resto. Entonces, como que es la diferencia, digamos que es posible detectar si uno está cayendo como en ese orgullo espiritual y es más fácil de reversar eso a cuando ya está el ego completamente espiritualizado. Entonces, bueno, para antes de pasar a la otra, si tienen alguna pregunta, también escriban yo. Y si no, pues pasamos a la siguiente. Bueno, creo que no hay preguntas. Listo. Entonces, bueno, igual si tienen preguntas las escriben, que yo después de que termine de explicar la siguiente, respondo esa pregunta y ya no pasa nada. Bueno, la 8, que es la mente de grupo o pensamiento de grupo. Esto es muy de mentalidad de secta. Y esta sucede,
claro, en el camino espiritual uno va teniendo como grupos y es bueno tener estos grupos para apoyarse. Es más fácil comprender muchas cosas cuando estás en comunidad, ¿cierto? El problema es caer como en una mentalidad y también en una codependencia, una dependencia hacia el maestro y que también el maestro una dependencia hacia sus seguidores, por así decirle, que no deberían ser sus seguidores, sino como alumnos. Y entonces las personas que están como infectadas con esta enfermedad piensan que la forma en la que ellos, o sea, como que empiezan a pensar todos de la misma forma, en actuar de igual manera, o en vestirse, o en comer de cierta manera, que finalmente estos son síntomas también de haber caído en la enfermedad por imitación. Porque recuerden que la espiritualidad se trata de ir conectando con cada uno con su ser esencial y eso es lo que nos lleva a ser auténticos. Entonces, pues si todo el grupo espiritual al que voy y todos me doy cuenta que todos pensamos lo mismo, que yo no tengo una opinión distinta y que nos vestimos o comemos igual y nos saludamos de la misma forma y nos despedimos de la misma manera, pues eso ya es como una bandera roja, es una alerta, porque está habiendo este pensamiento como de grupo, como de secta. Y claro, entonces en el grupo se empiezan a formar como inconscientemente ciertas ideas de lo que es correcto y de cómo debiese comportarse las personas. Y entonces lo que hacen es rechazar a las otras personas que no actúan o no hablan o no piensan de la misma forma que ellos. Y no tienen, los grupos no tienen realmente como un manual, así como escrito de las reglas del grupo, no, pero es algo que funciona muy en el inconsciente. Por eso hay que siempre autoobservarnos, tanto internamente cuando estamos en nuestra individualidad como cuando estamos en un grupo espiritual, a ver si está habiendo algún patrón o algo así como extraño, revisarlo. Entonces, bueno, ya para pasar al 9, si tienen preguntas también, recuerden que me escriben yo y si no, pues al final también las puedo responder. Entonces la 9, que es el complejo del grupo elegido. Como su nombre lo dice, ¿no? Esto es cuando el grupo piensa que nosotros somos los elegidos, somos mejores que el resto de los grupos espirituales, somos más inteligentes, pues sí, estamos por encima del resto. Una cosa es sentir tú que has encontrado tu propio camino, que has encontrado a lo mejor un profesor o un guía que es el más adecuado para ti. O sea, sentir eso es muy distinto a sentir como, no, es que encontré al elegido y yo soy parte del grupo de los elegidos. Ahí es cuando está la enfermedad, porque es como, hay muchos grupos y están todos bien, o sea, no nos podemos sentir superiores al resto porque estemos en cierto grupo. Ahí están escribiendo, entonces voy a leerles, a ver. Al oír lo que nos cuentas, observo que existen muchos grupos de esas características, porque al estar desconectados se busca en otros un camino. Totalmente. Claro, esto surge muchas veces, no sé, en la espiritualidad se despierta esto, y si no logramos realmente conectar con nuestra alma, vamos a buscar un grupo en el que nos sintamos como aceptados, ¿cierto? Que es finalmente como corresponde a la enfermedad de motivaciones confusas. Si una persona empieza como su camino espiritual porque está buscando ser aceptado o buscando ser amado, ahí hay motivaciones confusas, ¿cierto? Realmente no es un deseo auténtico del alma lo que le está llevando a la persona a transitar su camino espiritual, sino es como un deseo también más de sentirse importante, ¿no? De sentirse superior, mágico. Sí, eso es. Entonces, claro, muchas personas, es que es muy fácil perderse en el camino espiritual, o sea, porque igual
no hay una educación sobre esto. Hasta ahora, digamos que está habiendo una educación espiritual, pero entonces, claro, muchas personas que estuvieron despertando antes y que están despertando ahora, si no, en serio, logran encontrar como con fuentes de personas que ya hayan recorrido este camino de mucho antes, como Mariana Kaplan, que les digo, o sea, todas estas enfermedades, ella es la que las trae, ¿cierto?, sobre la mesa. Yo soy una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de la espiritualidad, de la psicología. Entonces, claro, uno tiene que ir como a esas fuentes, digamos, más confiables para no caer como en estas trampas, porque cada vez va a ser más común, cada vez, lo que les decía la anterior vez, la espiritualidad se va a poner cada vez más y más de moda, porque estamos despertando como humanidad, ¿cierto? Se nos como que prende como el deseo de comprender nuestra trascendencia, y eso, claro, nos lleva a una búsqueda, pero tú en esa búsqueda te puedes encontrar con cosas que te desvíen del camino. Entonces siempre es como, hey, conectar acá, porque esa intuición, esa conexión con el alma es la que nos puede llevar como por un camino más adecuado para la evolución de la propia alma. Entonces sí, cada vez va a haber y cada vez va a haber más grupos que estén con esa mentalidad de, nosotros somos los mejores, o no sé qué, y realmente pues ahí están, pues como que el ego entra por la parte trasera y se está apoderando como de esa sabiduría. Bueno, gracias. ¿Cómo debería ser la relación del maestro con el alumno? Bueno, como les dije, un buen maestro espiritual, claro, te debe ayudar como guía, pero desde el comienzo debe ser como muy claro y siempre estártelo repitiendo, como no dependas de él. Siempre te va a llevar a que tú seas independiente. Entonces, claro, es una figura que como un maestro, o sea, obviamente tiene más conocimiento que tú, te va guiando, pero en la medida que se está viendo la persona, o sea, si el maestro está viendo que el alumno está generando dependencia, lo está endiosando, sintiendo como, ay no, es que eres increíble, no sé qué, es como mostrar su humanidad. Que algo que me gusta mucho de mi profesor de canalización es eso, que él muestra mucho su parte humana. Porque cuando uno empieza a hablar como de estos temas espirituales, claro, uno al comienzo se empieza como a deslumbrar, claro, uno como, wow, qué nota y todo esto que sabe, no sé qué. Entonces como que vas como poniéndolo en un pedestal, digamos, ¿cierto? Pero si después la persona te muestra como, ay, sí, yo soy súper humano, o sea, un humano común y corriente. Para los que me conocen, yo siempre he tenido como conflictos, obviamente es un juicio súper feo, pero siempre he tenido conflictos como con el tema de los deportes, como el fútbol y todos estos deportes como que mueven tantas masas. Y para mí fue como súper chocante ver que mi profesor de canalización es como súper fan del béisbol y con sus camisetas de béisbol. Y claro, eso como que me lo aterrizó a la tierra, como, él es un humano y hace algo que a mí no me gusta y no tiene nada que ver, porque es que la espiritualidad no es una forma de actuar, es como, hey, si a ti te gusta el fútbol, súper bien, y estás haciendo una práctica espiritual, súper bien, o sea, eso no tiene nada que ver, pero claro, en mi mente, que era súper, o sea, que hacía juicios, bueno, nuestra mente siempre hace juicios, como que eso chocaba. Entonces digamos que eso fue como que lo que me trajo a entender como él es un humano. Y él hace muchas cosas para que las personas vean como, hey, yo soy un humano común y corriente, como ustedes, estoy aprendiendo. Un maestro espiritual que no esté como en el ego, te va a dar a entender siempre como que él está también en su camino espiritual de aprendizaje. Él no está superior ni iluminado, al igual que tú, él está aprendiendo. Entonces, bueno, esa relación debería ser como no allá arriba, sino pues un poquito porque te está enseñando, pero
quién sabe, puede que en algún momento tú le puedas dar una mano a él y así. Pero pues sí, que obviamente como, no sé, como cualquier persona, o sea, hay un respeto, no como, ay, ¿usted qué? Hay un respeto, pero no hay un endiosamiento. Él no es superior, tu maestro no es superior a ti, nadie es superior que nadie, eso. Está chévere esa pregunta. Bueno, si tienen alguna otra también la escriben. Entonces voy a continuar con la que sigue, que es la última, la 10, que es el virus mortal de ya he llegado. Claro, o sea, esto corta completamente cualquier oportunidad de seguir creciendo y evolucionando en conciencia. Porque es que si ya sientes que ya llegaste a la meta del camino espiritual, pues ya cortaste cualquier posibilidad de crecimiento. Y el crecimiento se da en la medida que tú vas aprendiendo sobre ti mismo, ¿cierto? Y sobre como la divinidad. Entonces, claro, eso va a cerrar tu proceso de evolución. Y pues ahí ya, pues no hay nada que hacer. Pero recordemos, esto no es de acá, o sea, esto no acaba, el camino es infinito, en serio. Cada vez la idea es que vayas aprendiendo y tu conciencia se vaya ampliando, amplía su perspectiva, pero nunca vas a llegar como, ay, bueno, ya, lo sé todo y listo, no hay nada más que hacer. Si piensas así, es que ya contraíste el virus mortal. Entonces, bueno, eso es, creo que esta vez fue como mucho más rápido que la anterior. Si tienen preguntas sobre alguna de las enfermedades, pues díganlas, escríbanlas. Voy a recordarles las enfermedades entonces que vimos hoy fue la producción en masa de maestros espirituales, la séptima que es el orgullo espiritual, la octava que es la mente de grupo o pensamiento de grupo, esta mentalidad como de culto, la 9 que es el complejo del pueblo elegido y la 10 que es el virus mortal de ya he llegado. Entonces bueno, eso es por hoy. Voy a dar como unos minutitos, si tienen como alguna pregunta o algún comentario, me cuentan para acá resolver. A ver, veamos. Creo que no. Y bueno, o sea, también, o sea, como escriben yo para yo dar tiempo también, porque pues yo sé que uno se demora escribiendo. Y bueno, así como han visto, empecé a subir como post con cada una. Entonces, he subido 2, seguiré subiendo el resto de las enfermedades para que recordemos y que guarden esta información, porque es que es muy fácil, siento yo, como si no se tienen claras como estas enfermedades, es muy fácil contraerlas, en serio. Entonces, para que nunca se les olvide. y bueno, eso. Así que yo creo que eso es por hoy. Sí. Muchas gracias a los que se conectaron y también gracias a los que van a escuchar esto en diferido. Lo que voy a hacer es empezar a subir esta y todas las anteriores lives a YouTube, porque sí sé que cuando uno escucha estas charlas en diferido, desde Instagram es súper molesto, porque entonces uno no puede hacer nada más con el celular, porque si lo abres para otra cosa, entonces como que tienes que volver a iniciar el live. Entonces es un poco, como poco amigable escuchar esto cuando no es en vivo. Entonces los voy a subir a YouTube y después como en mis historias pondré como el link del perfil de YouTube, que sí hay personas que me han dicho como, sí, las quiero escuchar, pero sería más fácil en YouTube. Y es verdad, tiene mucho sentido. Jorge, mi papá, pregunta, ¿existe algún método? Escríbeme por favor. Ya. ¿Algún método para prevenir contagio de estas enfermedades? De nuevo, como le respondí a alguien la semana pasada, es la autoobservación. Es que tú
tú ya teniendo conciencia de estas enfermedades, pues es más fácil que no las contraigas. Es lo mismo que lo de el tema de las enfermedades de transmisión, de la otra palabra que creo que no se puede decir en Instagram, no estoy segura. Si tú sabes que para no contraerlas necesitas un condón y necesitas saber de cuáles son, pues eso ya te va a prevenir. Entonces, por eso es tan importante que seamos conscientes de la existencia de estos virus para no contraerlos, porque entonces, en la medida que estás desarrollando tu espiritualidad y, por ejemplo, estás en un grupo espiritual y ya llevas algún tiempo, pero después te acuerdas como, a ver, hay unas enfermedades y hay una que tiene que ver con el grupo, voy a leer, a recordar esta información. Y te das cuenta como, me estoy vistiendo igual que todos, estoy hablando igual o comiendo igual porque me dijeron que tenía que comer de cierta manera para estar en ese grupo, y ahí eres como, caí en la enfermedad. Entonces es eso, es estarse revisando cada cierto tiempo, porque obviamente uno a veces olvida la información, ¿no? Pero es tenerla como también a la mano. Entonces, bueno, de hecho pueden como salvar los posts que haga de cada enfermedad para que en un tiempo más adelante que recuerden como voy a revisar, auto-observarme, auto-evaluarme, a ver si estoy como contrayendo alguna de estas enfermedades. Eso. Bueno, Ingrid dice, hola linda. Gracias querida, lo explicas perfecto, por lo menos yo te he entendido muy bien, muchas gracias, abrazo grande. Ay, muchas gracias a ti por estar. Espero en serio les haya quedado súper claro, yo creo que sí, porque pues al dar ejemplos y eso, pues hace más fácil la comprensión como de estas. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Abrazos y usen condón. Chao.